soy Lola de Creepy Cookie y te doy la bienvenida a esta teoría / review de la nueva canción de Blackpink, Kill This Love. Después del apocalipsis sexy del K-pop, donde casi todas las girl bands eran censuradas, apareció un nuevo concepto que consistía en todo lo opuesto, el cute. Como ha dado buenos resultados en ventas sin correr el riesgo de la censura, muchas compañías, por no decir todas, empezaron a producir sus propias girl bands cute, porque era la forma más fácil de ganar dinero. Entonces el mundo del K-pop femenino se llenó de aegyo y colores pastel, hasta el año 2016, cuando la empresa de la I y la G se arriesgó e ignoró el camino fácil, decidiendo lanzar a su nueva girl band Blackpink. Un grupo de 4 chicas talentosas que combina lo cute y lo sexy de una forma nunca antes vista. Contra todo pronóstico de marketing, las ventas fueron un éxito y desde entonces, una vez más, el mundo competitivo del K-pop se volvió a llenar de girl bands con conceptos muy similares al de Blackpink. Había llegado la era del girl crush. Hoy, casi 3 años después, cargando con el peso de las consecuencias de Born Is On Scandal, estas mismas 4 chicas presentan su segundo mini álbum, dispuestas a asaltar el mercado internacional con marcha militar y un MV repleto de simbolismo. Antes de comenzar, no olvides de suscribirte y de activar la campanita para no perderte ningún video y de darle manita arriba si te gusta. Al empezar el MV, lo primero que vemos y oímos son fanfarrias combinadas con los sonidos graves de un órgano que invoca el ritmo de marcha militar, inclusive antes de ver a las chicas. Esto es muy importante porque la intención de IG con esta canción es llegar al mercado internacional. Y Blackpink, como es Blackpink, no se propone entrar caminando por la puerta trasera. Ellas entran directamente y de forma muy agresiva, preparadas para luchar. Para luchar contra todo, no solo con el amor como dice el título. Lo que ellas vienen a hacer es luchar contra el prejuicio que la gente de Occidente tiene contra las girl bands coreanas. El comienzo con Jennie en pantalla rapeando nos dice muchas cosas. Primero, ella aparece descendiendo del cielo vestida de blanco, con una corona, y se posa sobre la figura de 2 cisnes, uno blanco y otro negro, que se tocan los picos, formando la figura de un corazón, teniendo de fondo un tono anaranjado como si fuera el atardecer. Luego ella cambia y aparece vestida de negro, llevando un corazón con la forma real del órgano humano en su mano, que luego parte en 2. Vamos por partes. Primero, Jennie aparece de blanco, representando lo cute y lo puro, que es lo que la gente de Occidente espera ver de Blackpink porque es una girl band de K-pop. Pero luego ella se transforma y aparece vestida de negro, rompiendo un corazón con forma humana. Porque acordate que ellas vienen a romper con esta imagen tierna y cute de colores pastel. Tenemos un cisne negro y a otro blanco. Porque ellas son Blackpink y lo que nos muestran es que el amor no es solo pureza. En la realidad, el amor puede darnos tantas tristezas como felicidades. El amor no es ni azúcar ni esa imagen de corazón que dibujamos en todos lados para representarlo. De fondo vemos un crepúsculo, porque es el momento donde no es ni de día ni de noche, como Blackpink, no es ni cute ni sexy. Cuando llega la escena de Lisa pateando la puerta, con un estilo muy parecido al de Harley Quinn, entrando a la habitación de cereales, nos muestra lo que quiere hacer Blackpink con esta canción: destruir y desentenderse de las demás girl bands que son todas iguales como cereales coloridos, a las que solo les cambian su envase, su apariencia. Por eso todas las cajas dicen love en algún lado. Jisoo junto a Rosé representan el lado pink. En este MV aparecen como parte de la naturaleza. Esto es algo que los anteriores videos también tratan. A Rosé le tocó la parte de película. Está llorando mientras conduce un coche que está persiguiendo a otra Rosé. A la Rosé tierna, a la cute. Y bueno, finalmente la atropella. Lo que vemos es a Rosé deshaciéndose de su lado débil e indefenso. Rosé destruyendo su versión moe. Lo mismo que hace Jisoo más adelante, con una flecha incendiada. Jisoo y Rosé representan el lado sensible, lo triste detrás de la idea de matar el amor. A diferencia de Jennie y Lisa, que son el lado black, y destruyen la imagen del amor sin remordimientos. La escena de ellas disparando mientras explota lo que parece ser una estatua de fondo es más directa que simbólica. Las 4 están vestidas y preparadas para realizar un ataque. Están asaltando el mercado de la música internacional, entrando directa y abruptamente. Al final del MV, cuando suenan literalmente tambores de guerra y ellas llegan al aclamado mundo de la música occidental, no encuentran nada nuevo. Solo otro callejón lleno de grafitis que hablan de amor. Y un templo que el ejército Blink asalta, con los estandartes color negro y rosa de un ejército de mujeres. Las chicas de Blackpink son las que están al frente y vemos que por sobre lo alto, al ejército, al fondo del salón, aún más alto que todas, aparece nuevamente el órgano. El órgano de tubos es el instrumento musical con el cual la iglesia desarrolló la música polifónica.
es decir, la clasificación de acordes, es decir, la música tal y como la conocemos ahora. Esto es lo especial del mensaje de Blackpink. Puede ser que en Estados Unidos, luego del arrollador éxito de BTS, el K-pop sea tomado por muchos norteamericanos como una moda, pero cuando las personas miren a Blackpink esperando ver un girl group más de K-pop, se van a encontrar con un grupo de 4 chicas, que son mucho más que eso. Van a caer en la trampa de Blackpink, porque Blackpink haciendo música va mucho más allá de cualquier mercado al que estén destinadas. Blackpink no solo es un grupo de chicas dispuestas a conquistar el mundo, sino también a cambiar nuestra forma de escuchar música. Yo soy Lola y esta es la señora Vaca. No olvides suscribirte en el botón rojo de acá abajo y activar la campanita. Tampoco olvides darle manita arriba si te gustó y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima. Chao.